Hola, buenas tardes a todos. Esperamos se conecten muchas personas a esta entrevista que voy a hacer. Súper interesante, perdón. Y sé que muchos se sentirían identificados, pero no solo eso, van a aclarar muchas dudas que tienen sobre la psicología positiva. Y realmente hoy queremos debatir sobre la psicología positiva y pensamiento positivo y por qué es tan importante para potenciar al ser humano. Hoy quiero presentarles a nuestro psicólogo Rafael Condarcuri, que es especialista en psicología positiva. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, gracias y muy buenas para todos y todos los seguidores de mi canal. Esperamos que inviten a muchos de sus amigos que sabemos que les va a interesar muchísimo y la idea es que más adelante sigamos hablando sobre temas que a ustedes les gustaría debatir o hablar. Y bueno, para empezar esta entrevista, Rafael, de Muchas nuevo gracias. bienvenido. Voy a hacerte una serie de preguntas que no solo surgen de mí, sino de muchas personas que día a día están más interesados sobre la salud mental, pero no solo sobre la salud mental, sino también como todos esos derivados de la psicología, ¿no? Y pues para empezar, quiero saber qué te llevó a elegir la psicología positiva, pues frente a otros enfoques psicológicos tradicionales. Bueno, mira, para ti y para todos, una de las cosas que me llevó a elegir la psicología positiva es que me di cuenta que el ser humano, primero, era mucho más grande y que solamente trabajando o solo el pensamiento o, digamos, solo la conducta o solamente viendo todo lo que era el contexto, pues me quedaba corto. Yo profundizaba muchísimo en cada uno de mis pacientes, pero quedaban muy tocados, quedaban muy sentidos. Y me di cuenta que necesitaba algo más, que necesitaba profundizar. Y ahí fue cuando encontré la psicología positiva, porque no solamente me ayudó a ver a un ser humano potenciado, con muchas capacidades, donde como profesional podría descubrir yo a cada persona y descubrir de cada persona tanto potencial que para mí fue esencial. Porque, primero, la psicología positiva maneja las emociones y para mí, hay como siempre, como he dicho, dime cómo sientes y te diré quién eres. Entonces, es mucho más diáfano trabajar con las emociones. Lo segundo es que no solamente se trabaja las fortalezas del ser humano, sino que podemos los psicólogos ver al ser humano no solamente saliéndolos de la etiqueta de todo lo que es el problema y poder ver a un ser que podemos llevar a más. La tercera son los conceptos de felicidad, conceptos que realmente hacen parte de nuestra vida y que vinimos y entender que vinimos acá para ser felices es algo fundamental. Pero sobre todo, un análisis más trascendente de la persona, porque la terapia positiva me ha hecho tener un modelo no objetivo, sino subjetivo, donde me salgo de mí mismo, pero puedo adentrarme en profundidad en el ser y comprender mucho más quién es esa persona para ayudarle a explicar quién es él, no solo el problema. Y la psicología muchas veces queda explicando solo el problema, sabiendo que la persona, el ser humano, es la esencia, es el eje fundamental de nuestro estudio y de la potenciación que hacemos en psicoterapia. Lo que significa, Rafa, y lo que nos quieres decir es que al elegir esta psicología positiva genera un diferencial en la psicología tradicional. Es decir, la psicología tradicional se enfocaba como más en el problema con el que llegaba el paciente y no iban más de trasfondo de que cuál era realmente lo que estaba generando ese problema. Eso significa, lo que das a entender es que la psicología positiva esculca un poquito más, escudriña un poquito más a fondo qué es lo que está generando ese problema en cada paciente, que es importante conocerse a sí mismo, conocer sus emociones, trabajarlas para poder no solamente resolver ese problema con el que llegó tu paciente, sino muchos otros más y potenciar a ese ser humano. Claro, porque primero, la psicología positiva es integrativa. Entonces, no solamente es que yo solo soy cognitivo, solo soy conductual, entonces, o sistémico, o me quedé gestáltico, sino que no, integra, porque es importante, porque es una visión mucho más holística. Pero no solamente esa parte de integración, sino que cuando nos adentramos en el ser, para cada persona es importante entender quién es
y por qué esa situación está en ella. Entonces, claro, cuando la persona comprende su situación, comprendiendo quién es y por qué esa depresión o esa ansiedad está en sí mismo, pues ya, digamos, estamos generando un avance desde la primera sesión. Mientras que anteriormente nos quedábamos basados en protocolos, ya sea de depresión, protocolos de la ansiedad, ¿sí? De trastornos, y veíamos solamente el problema. Entonces la persona se veía como que era ese problema y que ese problema era mucho más grande de lo que simplificaba, o sea, lo que significaba su vida. Y nosotros nos dimos cuenta que cuando tú te ves o vas netamente a una consulta psicológica, nosotros como profesionales psicólogos tenemos que aprender a ver más allá. Tenemos que aprender a saber que el ser humano es un microcosmos. ¿Qué significa? Que es muy amplio y que debemos primero entender quién eres para poder saber cómo encaja esa situación problemática en tu vida. Siendo así, te das cuenta que tú eres mucho más fuerte que la situación problemática y te ayudamos a dar herramientas para que tú puedas afrontar esa situación y poder salir avanti, siempre contando con la primera persona que es esencial, que es tú mismo. Excelente, Rafa. Creo que nos estás aclarando muchas dudas e inquietudes que tenemos nosotros que hemos sido pacientes y lo seguimos siendo. Y más adelante te voy a hacer una pregunta sobre la depresión y la ansiedad desde tu expertise como psicólogo positivo. Claro, porque digamos que por tiempo, yo creo que solamente dos Sí, preguntas más sí. y ya, sí, ¿Cómo definirías la psicología positiva en pocas palabras? pues el concepto fundamental es una psicología que estudia el funcionamiento óptimo del ser humano. Cuando hablamos de óptimo, estamos hablando que la psicología estudia todo lo que sí funciona. Entonces, claro, me encantó porque es un cambio de paradigma. Muchas veces nos quedamos en todo lo malo, nos quedamos centrándonos. Entonces, primer concepto, en lo que tú pones la atención, eso no solamente lo atraes, sino que lo magnificas y se vuelve tu centro o tu eje. Entonces, cuando solamente nos ponemos el eje en el problema, pues nos estamos dándole mucha importancia, mucha energía nuestra a ese problema y no a nosotros. Entonces cambiamos el foco atencional. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que empezamos a trabajar con lo que funciona para que la persona se sienta no solamente mucho más capaz, más eficiente y que realmente tiene la fuerza y el poder de solucionar su situación personal. Porque, claro, no solamente empezamos a romper el esquema de que el pasado, ¿sí? Era totalmente, digamos, ya te tachaba, digamos, empezaba a ser determinista en todo sentido, sino que nos empezamos a dar cuenta que el presente es el determinista, porque tu presente es lo que define realmente tu vida y lo que va a definir tu futuro. Entonces, lo que tú hagas ahora no interesa tanto lo que hiciste en el pasado. Sí es importante verlo, es importante aprenderlo y aprender a corregirlo, pero no quedarnos únicamente en tu pasado, porque muchas personas me he encontrado que se sienten débiles y frágiles cuando ya han crecido y en su época actual son mucho más potentes, mucho más fuertes de lo que la percepción lo hace creer de ese pasado. Entonces no son conscientes de su realidad por estar anclados al pasado. La psicología positiva trae a ese presente y sobre todo se da cuenta cuando hablamos positivo, acuérdense que es aportación. Entonces se está aportándole al ser humano en cada instante para su crecimiento, su equilibrio y su potenciación. Y que evolucione, obviamente. Todo eso lleva a la evolución, exactamente. Y Rafa, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles crees que son los mitos o los males entendidos más comunes sobre la psicología positiva frente a la tradicional? Una de las cosas que tenemos que, digamos, que ver es que hay muchos que nos catalogan como vendehumos o que somos muy ilusorios o que, ay, no, pues todo lindo, todo hermoso, como que pensamiento positivo es Que todo lo ves lindo. actitud positiva y entonces decirme una palabra linda ya cambia todo. No, tenemos que aprender a ser reales. Pero también esa realidad nos enmarca en que estamos en una sociedad y en una, digamos, estructuración sociocultural que venimos teniendo en nuestras familias, donde se valora más lo negativo, se inculca más lo negativo y se trabaja sobre muchas carencias. Entonces, el ser humano llega a esta época con muchos dolores, vacíos, heridas, o sea,
con un daño, con un desamor impresionante. Y entonces pretendemos que trabajemos lo negativo desde lo negativo. Lo negativo tiene una función que es disminuirte y disminuirnos a la persona. Entonces, ¿por qué muchas veces no funciona el pensamiento positivo? Porque como estamos acostumbrados a pensar en negativo, ya tú tienes que entender que el pensamiento negativo ya está instaurado en ti. Entonces, tú piensas algo y ya lo sientes inmediatamente. No soy capaz y ya el sentimiento de incapacidad, ¿sí?, de que yo no valgo, de la tristeza, de la frustración, llega inmediatamente. Entonces, cuando tú ya lo sientes, esa situación, pues claro, es automática, entonces no tienes que aprenderla nada, no tienes que aprender de ella. En cambio, cuando tú estás en un pensamiento negativo, tienes que aprender a pensar en positivo. Digo, perdón, cuando te quieres potenciar un pensamiento positivo, no basta solo con decirlo, porque acordémonos que la mente tiene tres estadios: mundo racional, mundo volitivo y mundo emocional. Entonces, no solamente pensar algo me va a llevar a transformar mi vida. Yo puedo decir, yo soy grande, soy maravilloso, pero solo pensarlo no va a transformar tu vida. Entonces, claro, mucha gente dice, claro, como tú te dices cosas positivas y no transformas, claro, porque la primera parte, y tenemos que entender todos que, pues, toda la gente que me sigue y que hace parte, le gusta indagar acerca de la psicología, sobre todo la psicología positiva, es que el pensamiento positivo actualmente es como una habilidad. Entonces tú tienes que empezar esa habilidad y trabajarla diariamente. Pero acuérdate que es mente. Entonces tiene que haber una conjugación entre la voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Que tú dominas y tienes la capacidad de decidir sobre lo que piensas y sobre lo que sientes. Entonces ahí también tienes que conjugar que cuando tú piensas en positivo, también tienes que asociarlo a ese sentimiento positivo, o sea, ese sentimiento aportante para que le dé fuerza al pensamiento que quieres crear en tu vida. Pero el tercer paso es no solamente pensarlo, sino volverlo una acción para que empiece a ser una huella en tu vida. Si yo sé que soy una persona, digamos, carismática, no solamente es que yo lo piense, sino que yo me sienta feliz, que yo me sienta orgulloso de lo que soy, de lo que tengo. Y cuando salga a la calle, cuando salga de encuentro en mi trabajo, con mis amigos o de compras, yo tengo que poner ese carisma en todo momento para que yo me refuerce, mi cerebro refuerce, que ese carisma que yo estoy pensando en mí empieza a ser una realidad y se vuelve una creencia realmente positiva. Porque lo estoy repitiendo, lo estoy haciendo, estoy trabajando sobre el pensar, el sentir y el actuar. Y cuando yo estoy potenciando esas tres áreas, pues realmente ya el pensamiento positivo asociado a ese sentimiento positivo, o sea, aportante con esa acción real, realmente empieza a tener una mella, o sea, digamos como un impacto en mi vida. Por eso no es tan simple. Acuérdate, el ser humano no es un ser que es muy fácil de descifrar. No somos tan simples. Entonces no podemos tener, digamos, reglas muy tranquilitas, muy normales, porque hay tres reglas fundamentales. Primero, que somos seres enormes, profundos, o sea, complejos. Lo segundo, que todo en el ser humano es un proceso. Y mucha gente quiere reglas maravillosas. Ay, no, Rafael, dime una frase que me ayude y que ya cambie mi vida. Ya en 5 minutos. Y quieren resultados inmediatos, ¿no? Inmediatos, exacto. Y no, es todo un proceso. Pero lo más difícil que tenemos es la responsabilidad sobre nosotros y saber que tenemos que empezar a salir del automático para cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de ser, pensar y sentir. Entonces es un esfuerzo que nos lleva y que muchas veces por nuestra zona de confort nos cuesta demasiado y no queremos hacerla. Nos cuesta los Entonces cambios. nos rendimos y decimos, ah, no, esto como no me sirvió, entonces no. Pero no te das cuenta por qué no te sirvió toda esta estructuración. Pero lo que sí te digo, y porque lo he trabajado con muchos pacientes, muchos consultantes que llegan a mi vida y conmigo mismo y en mi familia, es que la psicología positiva sí funciona. Porque conocernos y potenciarnos es la mejor opción para ser felices. Pero es una elección. Pero la primera lección es conocerte a ti y conocer de qué sí eres capaz.
no de todo lo que te han enseñado, de lo que no eres capaz, de lo que no puedes o lo que ya se incorpora dentro de ti, como tus pensamientos automáticos, ese crítico interior que te dice todos los días de qué no eres y que te Que lleva a nos juega menos. malas pasadas, ¿no? Exacto, por eso hay que luchar realmente, es contra esa estructura que venimos teniendo del pasado y el presente y hasta psicosocial, donde no nos dejan ser lo grandes que realmente somos. Es decir, que lo que nos acabas de decir, Rafa, es que realmente sí es posible entrenar nuestra mente para ser más optimistas, ¿verdad? Y por eso consideras que las personas debemos pensar en positivo y trabajar nuestras emociones para que veamos la vida un poco más sencilla de lo que creemos que debería ser, ¿no? Exactamente. Bueno, Rafa, Ya hablando de tu experiencia y para terminar, terminar. ¿consideras que desde tu expertise la psicología positiva llegó a romper esquemas, estigmas frente a la psicología tradicional? Totalmente. El primer esquema que rompió es el de, o sea, no solamente quedarme en el problema. El problema, digamos que esta visión de problema se dio desde la Segunda Guerra Mundial, pero nos quedamos ahí y tenemos que avanzar. Estamos en el 2025 y el ser humano, o sea, implica, o sea, tiene muchas necesidades, pero sobre todo la psicología actualmente tiene un reto y es generar cambios reales en las personas y en las sociedades y no solamente quedarnos en simplemente trabajar una situación, un problemita pequeño y se acabó. Porque nosotros estudiamos al ser humano, pero parece que estuviéramos estudiando es el problema, no al ser. Y la mente, muchas veces acuérdense, la mente no es solo el mundo cognitivo, de los pensamientos, ni el mundo racional. La mente es una triada potente y supremamente grande. El mundo emocional es inmenso y tanto sus leyes son totalmente distintas como las leyes, digamos, racionales o del mundo racional, pero se les olvida a muchos psicólogos que también hay una tercera estructura de la mente que es la parte evolutiva, o sea, la voluntad que yo tengo de gobernar lo que pienso y lo que siento y tomar decisiones frente a esas. Lo segundo que rompe es que nos adentramos a comprender las emociones. Entonces, comprender las emociones es mucho más fácil de entender a un ser humano. La mayoría de problemas son emocionales. La parte cognitiva lo que hace es reforzar e instaurar las emociones para quedarnos en el problema. Cuando entendemos las emociones es mucho más fácil entender ya la cognitiva nos ayudó muchísimo a entender ese mundo del pensamiento. Entonces, cuando complementamos la cognitiva y la positiva, la psicología positiva, pues empezamos a tener una visión mucho más fuerte de esa mente y poder hacer que la persona se conozca a sí misma. Pero una de las cosas más importantes es que dio una perspectiva diferente del psicólogo, porque muchos todavía siguen pensando en esta época 2025 de que el psicólogo es estar loco. Eso te iba a decir, Rafa. Primero, quiero darte las gracias por todas las aportaciones que nos han hecho. Sé que con todo esto quisieran aclarar muchas más cosas, pero más adelante seguiremos haciendo este tipo de entrevistas. Y por último, frente a lo que acabas de decir, para despedirnos de todas las personas que están siguiéndonos y viendo esta entrevista, eh, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que todavía consideran y viven con ese tabú de que ir al psicólogo es solamente de locos? ¿Qué consejo le quieres dar para que vayan a terapia y para que ayuden a su crecimiento personal? Lo primero y lo más importante es no te rindas contigo. ¿Por qué? Porque tú eres esencial en tu propia existencia, en tu propia vida. Y sabemos, o sea, los que estamos en búsqueda de este mundo de psicología, es porque tú andas en búsqueda de descubrir, de entenderte y potenciarte. Y muchas veces el profesional lo que hace es ayudarte a guiarte para que tú comprendas qué es lo que pasa en tu vida para llevarte a más. Entonces, primero, no te rindas contigo mismo. Segundo, aprende a comprenderte para poder saber quién eres y poder llegar a más. Porque cuando tú tienes una vida con sentido, una vida con propósito, pero una vida donde tú eres capaz de ver todas las fortalezas que posees, vas a aprender a vivir una vida mucho mejor. Y salimos del parámetro de que solo vivimos para trabajar y servir a los nuestros y se acabó. No, tu vida es mucho más grande. Nuestro objetivo como psicólogos es ayudar a cada ser humano a que entienda que esta vida se vino para vivir y ser feliz. Pero vivirla Evolucionar. implica conéctate, potencia, sal todos los días para construir y sacar lo mejor de ti y sobre todo seguirte redescubriendo porque el crecimiento y la evolución
es un proceso que es de forma interna, no externa. Entonces, si crees en ti, tienes muchos profesionales que estamos a tu disposición para ayudarte en este proceso, para que tú puedas equilibrarte, sanar y sobre todo potenciar tu vida. Esa es la parte más importante. Muchísimas A ti, muchas gracias gracias por la y entrevista. seguiremos en todos estos temas que nos interesan a muchos de nosotros. Entonces no olviden, ir al psicólogo no es estar loco. Ellos son personas profesionales, neutrales, que van a saber entender nuestras situaciones, nuestras emociones, todo lo que tenemos que sanar, heridas de la infancia, tantas otras cosas. Entonces no olviden, pueden recurrir a psicólogos especialistas como Rafa, que acá lo van a tener en contacto siempre y en sus redes sociales. Y por favor, no olviden poner allí comentarios de qué tema les gustaría que Rafa abordara y para esclarecerlo, ¿no? Muchísimas Exacto. gracias, Y un Rafa. saludo muy grande a todos los que se contactaron, a todos los que me enviaron un saludo grandísimo. Sí, a Entonces, todos. un saludo para todos y estamos, digamos, en contacto para seguir creciendo y disfrutando de esta vida maravillosa porque tú eres el protagonista y juntos somos más. Buen día a todos. Hasta luego y bueno, ahora Gracias. a apagar este en vivo